Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fe Pública, el espacio en donde el derecho notarial se vuelve fácil y accesible para todos. Hoy platicaremos sobre la certificación de firmas y documentos ante notario. Estos conceptos pueden parecer similares, pero tienen diferencias fundamentales que usted debe conocer para sentirse protegido. Por ejemplo, ¿alguna vez se ha detenido a pensar qué pasaría si pierde el título original de su propiedad, de su universidad, una factura o un contrato que sea vital para su negocio? ¿O sabe usted si la firma en ese documento privado que acaba de aceptar realmente pertenece a la persona que dice ser? Pues precisamente abordaremos estas y otras dudas que le permitirán realizar sus trámites con paso seguro. Nosotros somos Paola Castillo y Guillermo Narváez, notarios públicos, y nos da mucho gusto que nos acompañe hoy y todos los lunes a las 8 de la noche por el canal 35.1 de Televisión Abierta, el canal 35 del Sistema de Cable Local, en www.ujat.tv, en el 96.1 FM Radio Ujat y en Facebook Live Ujat. Recuerde que este programa es una producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el que los notarios públicos y otros actores vinculados con este gremio le compartimos con muchísimo gusto y esmero los conocimientos jurídicos que tenemos, pero de una forma sencilla y amena, y por eso le pedimos nos permita ser su guía más confiable en este camino, ya que nosotros le daremos los mejores consejos para proteger su patrimonio y el de su familia. ¿Qué tal, Memo? Buenas noches, qué gusto verte en esta nueva temporada de Fe Pública. Hola Pau, mucho gusto en verte. La verdad que muy contentos de empezar este año. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan y felices de contar con el notario, licenciado Ernesto Vente Sastre, licenciado notario público titular número 3 del municipio de Nacajuca, Tabasco. Licenciado, qué gusto tenerte con nosotros. Igualmente, Guillermo, Paola, buenas noches, feliz año. Muchas gracias, igualmente. El programa que tuvimos muy interesante, por eso te agradecemos que nos acompañes de nueva cuenta. Y yo sé que ustedes lo conocen, pero para los que no estuvieron en el programa anterior, vamos a ver una semblanza de nuestro invitado y vamos a regresar ahorita para iniciar la conversación. Adelante. Ernesto Vente Sastre. Es originario de Morelia, Michoacán. Es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con la tesis titulada Naturaleza Jurídica del Contrato de Hospedaje. Se ha capacitado en los siguientes cursos: para el desempeño del cargo de agente del Ministerio Público del Fuero Común, el curso de Derecho Laboral, el curso de Derecho Mercantil, el curso de Derecho Notarial y de enero de 2008 a la fecha, el curso de Actualización en Materia Fiscal impartido por la Asociación Nacional del Notariado. Se ha desempeñado como secretario particular del director de Obras Públicas del Gobierno del Estado, como procurador de orientación de apoyo a la juventud en la delegación del CREA Tabasco, abogado auxiliar en la Notaría Pública número 21 de Villahermosa, abogado litigante externo del Banco Nacional de México, Sociedad Nacional de Crédito, abogado litigante externo de Bancomer, Sociedad Anónima, en calidad de apoderado general. Realizó su práctica notarial en la Notaría Pública número 2 del licenciado Jorge Javier Priego Solís y fue notario público sustituto de la Notaría Pública número 28 de la ciudad de Villahermosa. Fue asesor jurídico y apoderado de diversas sociedades mercantiles y personas físicas. En diciembre de 2006 fue designado por el Ejecutivo del Estado de Tabasco titular de la Notaría Pública número 3 con adscripción y sede en el municipio de Nacajuca, Tabasco. Hoy, en el estudio de Fe Pública, Ernesto Vente Sastre. Bueno, yo creo que queda más que clara y asentada la trayectoria de nuestro invitado. Licenciado, muchas gracias de nueva cuenta por acompañarnos y sobre todo en un tema tan interesante, ¿no? Como el que decía Pau, acerca de los documentos, la certificación de documentos, la ratificación de firmas. Muchas veces hay confusión al respecto. Yo creo que ya en el programa anterior platicamos un poquito acerca de tu trayectoria. Si quizás para la gente que no lo vio, pues platicarles un poquito por qué te adentras en el mundo del derecho, por qué empiezas en estas cuestiones y cómo compaginas la parte del litigio con la parte notarial. Híjole, ya me la pusiste más difícil. ¿Cómo empiezas en todo esto? No, yo cuando estaba terminando prácticamente la carrera fue que trabajé con un notario público. Trabajé con él
Y yo, ahí fue donde me vino la inquietud por ser notario público. Ya les platiqué la vez pasada que ese amigo me dijo, no te voy a dar la carta de inicio. ¿Es cierto? Me retiré de la cuestión notarial, cosa que le agradezco porque eso me ayudó a que yo aprendiera derecho, porque no es nada más de estudiar la carrera y ya me voy a la notaría y yo soy notario. Porque para ser notario debes de saber derecho. Eso yo estoy convencido. Eso lo hemos platicado muchas veces y coincido. Entonces, yo a ese notario le agradezco el que no me haya dado mi carta de práctica, de inicio de práctica notarial. Ya litigué en un momento de mi vida, ya como litigante, el licenciado Guillermo Narváez Osorio me pidió que yo fuera su sustituto. Yo tenía mi expediente completito, no me faltaba el examen de suficiencia notarial. Presenté mi examen. Ya con la experiencia. Ya con experiencia. Y fui sustituto un año en la Notaría 28, que fue cuando gobernó el estado Enrique Priego Oropesa, también notario público. Y ahí yo convencí a la licenciada Aura que presentara su examen de suficiencia notarial también, porque no quería. Y al tiempo yo dejé la notaría 28, la recibió nuevamente la licenciada Aida Álvarez Zurita, y al tiempo la licenciada Aura ya se convirtió en la adscrita. Y ahora Memo es el titular. Vueltas que da la vida. Vueltas que da la vida. Pero lo que hemos platicado muchas veces, porque la verdad es que el licenciado es una persona que, sobre todo, compaginar la parte de litigar con la parte notarial, y cuando hemos platicado, siempre me dice, para ser un buen notario, primero tienes que saber derecho, ¿no? O sea, porque a veces hay la tendencia que pues puede parecer un poco sencillo. Hay formatos, hay ciertas cosas que pueden facilitar un poco la cuestión, pero hay que entrar a profundidad al análisis jurídico. No, y te voy a decir, mucha gente, muchas personas dicen, voy con mi amigo notario porque se me perdió la factura de mi carro. Claro. Ya entrando al tema. Y piensan, o les dicen en la fiscalía, les dicen en finanzas. Tránsito. En finanzas. No, hombre, ve con el notario, nomás le pone un sellito y le firma. Y no es una cosa así nada más de que le pone el sellito y le firma. Y yo he corrido gente que piensan que es así de sencillo, nomás ponle el sello y fírmale. Sí, ahí lo tiene. Porque la situación, ustedes saben perfectamente bien, el que no es así. Hay mil cosas que pueden pasar con un documento certificado a lo tonto por cualquiera de nosotros. Puede haber muchas cosas atrás de un documento que supuestamente está extraviado, ¿no? Y ahí yo creo que la experiencia como abogado litigante te da toda esa fortaleza porque pues realmente son los abogados los que podrían eventualmente... Ve con el notario para que te firme. Sí, o pues también buscar validar esas actuaciones porque no fueron realizadas de manera adecuada, ¿no? Entonces, todo suma. Es como, por ejemplo, las concesiones de taxi son concesiones propiedad del gobierno del Estado. Es lo mismo que el fiat de un notario público. Cuando el licenciado Manuel Andrade nos dio la notaría a varios notarios, cuando íbamos a cumplir el primer año ya como notarios públicos, yo les dije, vamos a invitar al licenciado Manuel a comer. Entonces nos organizamos y fuimos a comer. Y yo me puse de acuerdo con el licenciado Manuel y yo lo fui a buscar a su casa para llegar al lugar donde íbamos a comer. Entonces yo le dije a Manuel, te voy a hacer una pregunta en frente de nuestros compañeros o de mis compañeros notarios públicos, porque yo estoy convencido de que nosotros, notarios públicos, no debemos de certificar un contrato de cesión de derechos de una concesión de servicio público. Y le digo, vas a ver tú que varios van a decir, sí, claro, yo sí lo hago. Y yo no lo hago. ¿Por qué? Porque yo no puedo legalizar algo que la propia ley tiene prohibido. Entonces, llegamos al lugar donde nos reunimos
Y ya empezó la plática, entonces Manuel dijo, oye, ¿quién certifica un documento de cesión de derechos? Y varios alzaron la mano, yo también. Y digo, pues eso está mal. Eso no lo deben de hacer porque la propia ley establece que no se deben de certificar documentos de ese tipo. Entonces, yo ahí les dije, bueno, porque si tú certificas la cesión de derechos de una concesión de servicio público, te voy a agradecer que hagas la cesión de derechos porque mi compromiso con Manuel fue que yo al año le iba a ceder los derechos del Fiat que él me dio. Entonces, certifícamelo. Ah, no, eso no se puede. Entonces, así tan claro, ¿no? ¿Por qué una cosa sí y por qué la otra no? Entonces, ahí yo siento que quienes dijeron en ese momento que sí lo certificaban, pues ya echaron para atrás y a lo mejor creo yo que ya no lo hagan en la actualidad. No sé qué hacen o que no hagan, ¿no? La lógica jurídica siempre nos da como que la guía, ¿no? La luz en Así general. es. Yo alguna gente que llega a Nacajuca a mi oficina y me dicen, licenciado, necesito que me certifique porque voy a vender las placas de... Sí. Voy a vender las placas. A ver, de entrada no las puedes vender porque no son tuyas. La concesión no es tuya. La concesión es del Ejecutivo, es del Gobierno del Estado. Les digo yo, haz de cuenta que aquí llegar ahorita, yo no puedo legalizar algo que por ley está prohibido. Y yo les pongo el ejemplo, a lo mejor muy violento. Le digo, haz de cuenta que ahorita llega un tráiler y me dice una persona, yo vengo de parte del Chapo Guzmán y ese tráiler tiene 30 toneladas de marihuana y quiero que te subas al tráiler y hagas una fe de hechos de que el tráiler salió de aquí y va a Teapa y se va a estacionar afuera de Chedraui en Teapa. Entonces yo ese trabajo no te lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque eso es ilegal. Entonces nosotros no podemos certificar nada ni podemos hacer ninguna actuación que vaya en contra del derecho. Entonces, y la gente lo ve muy fácil, nomás ponle el sellito. Y no es nada más de poner el sellito, ¿no? Pues sí. Justo de eso se trata el programa hoy, de explicarles y tratar de diferenciar claramente lo que es una certificación notarial, una copia certificada, el certificar las firmas ante notario, ratificar las firmas y bueno, la importancia que nosotros como notarios le imprimimos al documento y la relevancia que cobra después de la certificación. Entonces, bueno, en palabras sencillas, ¿cómo podrías explicarle, empezando por la básica, ¿no? Una copia certificada, ¿qué es? ¿Qué representa y qué implica a las personas? De hecho, para poder certificar un documento, una fotocopia de una factura de un carro, tenemos que tener a la vista el original obligadamente, porque en el cuerpo de la certificación que le ponemos los notarios, ahí dice que es copia fiel sacada del original, la cual tengo a la vista. Claro. Entonces, si la factura está guardada en el banco porque el vehículo fue comprado a crédito, o en una financiera, o en la propia agencia, y nos dice el usuario de nuestros servicios, quiero que me certifiquen la copia de esta factura que yo traigo, ¿no? Que solo trae una copia simple. Sí, no te la puedo certificar porque yo necesito tener a la vista el original. Ese es como que el punto clave y básico, claro, para que uno como notario pueda actuar, tener a la vista el original y de ahí empezar. Sería una incongruencia que yo certificara un documento y le dijera, y dejara sentado, es copia fiel sacada del original que tengo a la vista. Claro. Si el original no lo tengo a la vista. O que se diga que es copia de una copia, que no tiene ningún valor. Así es. Entonces, gastar Yo lo que le sugiero a la gente, y les digo, ok, vamos a hablar por teléfono a la agencia, vamos a hacer una cita, vamos con el gerente administrativo de la empresa en donde compraste el vehículo, hablando de vehículos, ¿no? Para que la persona que maneja la documentación de la agencia me expida una copia de la copia que ellos tienen en sus archivos y es así, con mucho gusto te la certifico. Entonces, hay gente que dice, no, pero ¿para qué hacemos eso? No tiene sentido. No, sí tiene sentido. Porque a lo mejor el vehículo lo compraste a crédito, la factura está
quién sabe en dónde, porque debes el vehículo, y tú lo que a lo mejor ya tienes esa parte es muy pensado importante. es, ya tengo vendido el vehículo, ¿y cómo lo vendo si no tengo la factura? Pues el notario me la certifica. Entonces ahí hay que tener demasiado cuidado, nosotros, para no caer en una cosa irregular que al rato nos puede traer como consecuencia una averiguación previa y hasta estar sujeto a proceso, ¿no? Por supuesto. Entonces, que usted pueda conocer cómo llevar a cabo ese proceso va a resultar muy interesante y fundamental para que, primero, pues proteja la documentación que es importante para usted, y segundo, para que pues no llegue a realizar solicitudes que no tienen fundamento y que que la realidad es que no van a llegar a ningún buen puerto. Mientras tanto, les invitamos a compartirnos las dudas que tenga al teléfono 9933-581596, también nuestras redes sociales, y regresando del corte vamos a continuar platicando con nuestro invitado y aprendamos juntos acerca de las certificaciones de firma y documentos ante notario público. Quédese con nosotros, esto es Fe Pública. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fe Pública. Vamos a iniciar el segundo bloque y estamos platicando con el notario, el licenciado Ernesto Ventre, y estamos platicando acerca de la certificación de firmas y documentos. Y nos quedamos con el tema de las copias certificadas, nos estamos platicando la importancia de esos documentos, el por qué siempre tenemos que tener el original a la vista, y platicábamos aquí en el corte qué documentos consideras, licenciado, que son importantes que la gente pueda tener, además de su original, pues una copia certificada para cualquier cuestión de tramitología. Bueno, por ejemplo, nosotros como abogados, yo cuando litigaba, yo siempre traía mi cédula profesional certificada, porque pues te la pedían o me la pedían en el Ministerio Público en esa época, ahora es Fiscalía. Entonces la cédula es muy importante tenerla en copia certificada. A lo mejor un ingeniero civil que va a un concurso de obra tiene necesidad de llevar su cédula profesional certificada. A lo mejor el título profesional. Mucha gente podía pensar en tener copia certificada de su escritura pública, de su propiedad, de su casa. Pues hay muchos documentos importantes para cada persona, para Claro. cada uno, ¿no? Dependiendo de tu profesión a la que te dediques, qué documento necesitas tener en duplicado que tenga el mismo valor que el original. Es como el empresario que se dedica a la construcción, que va a concursos a Pemex. Tiene necesidad el acta constitutiva, el poder con el que acredita representar a la persona moral, su INE, el INE, y no sé cuántos documentos y no sé para qué concurso vaya a ser que tiene que llevar su documentación. Entonces a lo mejor tiene que llevar un tambache de 1000 hojas certificadas. Cierto. Y es importante que lo tenga pues ya en el cajón, porque muchas veces, mañana es el concurso y es ya, domingo, 8 de la noche. A mí me han hablado alguna vez, oye Ernesto, necesito que ahorita me certifiques. No, discúlpame, pero yo no voy a ir hasta Nacajuca ahorita para certificarte un documento, porque además no me vas a querer pagar lo que cuesta el servicio que tú me estás pidiendo ahorita. ¿Y cuánto me cobras? Te cobro 20,000 pesos. Oye, es un robo. Pues es domingo y yo estoy ya a punto de dormirme, ¿no? Entonces, pues, pero hay mucha gente que a lo mejor valía la pena el que se asesorara con tiempo y que tenga todos sus documentos en regla y que tenga sus documentos certificados por cualquier cosa que tenga necesidad sí, claro, de algún imprevisto, ¿no? De algún imprevisto. Fíjese lo importante que comenta nuestro invitado. El cotejo de documentos finalmente es esa acta que levantamos como notarios donde tenemos a la vista el original, se saca una copia y ahí se señala que fue cotejada con esta y por lo tanto tiene un valor similar. Entonces, hay documentos que quizá usted quiera llevar a hacer algún trámite y que le están pidiendo presentar y pues es riesgoso llevar el original porque si se pierde, se pierde. Hablemos, por ejemplo, los títulos profesionales. Si voy a cursar una maestría
y a lo mejor incluso en el extranjero piden que uno mande el documento, no hay manera de que mandemos el original. Una copia certificada va a ser lo que nos respalde. La cédula profesional, sobre todo los que somos de esta generación, la cédula se perdía y se perdía, entonces es importante tenerla. Y otras documentaciones que, como bien dice, pues puedan ser importantes para usted. Y un tip importante también es que no se tenga en el mismo lugar. Si voy a tener mi título y está en un cajón, pues la copia certificada, si voy a invertir en eso, pues lo pongo en otra parte para que en caso de que se extravíe o que lo sustraigan o se queme, se moje, etcétera, pues tengamos ese respaldo, ¿no? Entonces, bien valioso ese consejo. Que el título hay que tenerlo colgado, hay que exhibirlo, porque no nos lo regalaron, ¿no? Nos costó trabajo a todos. Es cierto. Distinto el trabajo, pero nos cuesta trabajo. Tienes mucha razón. Entonces, el título profesional lo debe uno de presumir, es lo que yo creo. Es correcto. Y sí puede uno tener 1, 2, 3, 5, 10 copias certificadas y a lo mejor en distintos lugares. Le das una a tu mamá para que te la guarde. Claro. Y más aquí en nuestro estado que hemos tenido tanto tema con la humedad y las inundaciones, pues cuánta gente no perdió documentos irreemplazables con estas cuestiones que si hubiesen previsto y hubieran visto fe pública antes de, hubiesen sabido que pues tener una copia certificada de ese documento le da ese valor y les da esa tranquilidad, y realmente no es un documento costoso. Lo que comentaba el notario, pues es una situación peculiar en la que hay una situación de prisa y riesgo, pero cuando no, pues uno puede tramitar esta copia sin mayor complicación y nos da mucha tranquilidad tenerla. Yo en alguna época compré una maquinita que me causó sensación en su momento para empacar al alto vacío la comida. Yo hice la prueba y empaqué al alto vacío una escritura. Entonces ya mucha gente en Nacajuca decía, acuérdate que aquí nos inundamos. Yo en la oficina no me he inundado nunca, espero nunca inundarme, pero en las rancherías, en varios lugares, la gente se va al agua. Entonces, ¿quieres que te empaque yo tu escritura al alto vacío? Y ya tenía yo una muestra. Y muy poca gente realmente me decía que sí. Ahí tengo mi maquinita, no sé si sirve o no sirve, porque realmente no, la gente no me lo aceptaba. Sí, no. Porque pensaban que se les iba a echar a perder. Creo que iba a perder valor, quizás. Cosa que realmente sí sirve, empacar al alto vacío el documento, porque no le entra ni la polilla, ni se echa a perder, ni se pone de otro color, queda del color en el que lo empacas. Entonces, eso no se lo había yo comentado a nadie. Mira, bien interesante. Pero tips de tabasqueño. Yo eso lo he hecho, el empacar al alto vacío el documento y queda a resguardo total. Sí. Se puede ir al agua y va a flotar y se va a ir quién sabe hasta dónde, ¿no? Aquí históricamente también se utilizaba una pieza de metal que se llama casarina, parecía a la que usan los arquitectos, en la que pues las personas enrollaban el documento, le ponían estas bolitas que evitan la humedad, lo tapaban y bueno, también y ahí quedaba guardado. También con esta finalidad, pero es cierto, hemos perdido esa cultura del agua, como bien señalan. Y otro tipo de documento que se debe de certificar es, por ejemplo, un abogado litigante. Si le trabaja en la actualidad, no sé, a Electra, y Electra tiene 100 asuntos. Para demandar 100 asuntos, un abogado litigante tiene necesidad de 100 poderes. Entonces, el poder ante quien se otorgó el poder con el que está actuando ese abogado, si va con el notario que hizo el otorgamiento del poder, pues le convendría pedirle 100 originales, ¿no? Pero lo que se hace es, pues, se certifica 100 veces el documento para que pueda actuar en 100 expedientes distintos. Eso no hace necesario que tenga que ser con el notario que lo otorgó, sino ya puede ir a cualquier notaría. Es decir, si es una persona que tiene un documento que fue otorgado en otro estado, no necesariamente tiene que trasladarse para allá, puede ir a una notaría local y mientras exhiba el testimonio original es suficiente para que nosotros podamos realizar el trámite. Así es. Y lo que
Sí, claro. Ahora, fíjate, hay una palabra que muchas veces se usa como un sinónimo y no es igual, y sería importante también que la gente sepa la diferencia. Te dicen certificar o ratificar. Como que casi siempre se usa como si fuera igual y no lo es, ¿no? Es que la ratificación es cuando se ratifica el contenido y firma. Exacto. Hace unos días un amigo me habla y me dice, fíjate que mi hija se va a ir a estudiar a España un semestre, entonces tengo necesidad de que mi hija vaya, bueno, le exigen a ella en la universidad en España el que lleve un documento en donde yo soy responsable de su viaje a España, Sí, de su hospedaje, todo desayuno, esto. comida, cena. Si se muere, repatriarla. Entonces necesito que me hagas un documento que diga eso. Entonces, lo redacté, se lo mandé para que se lo validaran en España, en la universidad, ya que sí, que está perfecto. Entonces, ya fue el señor, firmó el documento, donde dice que él se obligaba a todo lo que les comento, y yo ya certifiqué el contenido y firma, y me volvió a firmar, en donde él ya se está obligando ante mí a que él se obliga a lo que dice el documento al frente, que esa es la certificación de contenido y firma. Que eso es muy importante lo que comenta el licenciado, porque muchas veces como notario, oye, ratifica la firma y también el contenido. Y tú estás a lo mejor avalando algo que el contenido... Que chueco. Exacto. Por ejemplo, pasa mucho, me tocó hace poco, que querían vender una propiedad que estaba en un proceso sucesorio, pero ni siquiera se habían agotado las etapas. Ah, no. Entonces, todo ese tipo de detalles, si tú, no, pues ratifico la firma nada más, no, también el contenido tú estás dando ahí fe. Eso sucede muy seguido. Y a mí me llegan a ver. Es que dice el abogado que me certifique porque yo voy a vender la propiedad cuando termine ya el juicio. El juicio ya va muy avanzado. ¿En qué etapa va el juicio? No es que ya vamos a ir porque va a ser el auto declarativo de herederos. No, pues estás empezando, estás en pañales y no eres dueño de nada. Yo eso no te Ni puedo... hay la certeza de que no existe de un que tú vayas a testamento, hacer, no. o diferente al que se tiene, etc. Entonces, yo no te puedo certificar nada, porque no eres dueño de nada. Tú, para poder obligarte a vender, primero tienes que adjudicarte para poder ya luego pensar en vender. Entonces, dile al abogado que no te puedo certificar nada y que le meta velocidad para que saque el juicio lo más pronto posible y ya con el notario que tú quieras, hagan la adjudicación de bienes por herencia y procedan a la venta. Pero yo quiero celebrar un contrato porque yo me voy a obligar a vender porque me van a dar ahorita un dinero. No se puede. Las famosas promesas, ¿no? Sí, pero si tú me llevas una escritura y me dices, yo soy el legítimo propietario de este inmueble, y lo veo, efectivamente, tú eres el dueño, Guillermo, y se lo voy a vender a Paola, como promesa, yo estoy obligado a vender, yo estoy obligada a comprar, no hay dinero de por medio, yo les puedo certificar el contenido y firma de ese contrato de promesa, donde nada más diga, yo le vendo a Paola este inmueble que vale 1 millón de pesos. ¿Cuándo se lo voy a vender? Cuando ella me diga, ya tengo el 1 millón de pesos para pagártelo. Sí. Entonces, que es una mera promesa. Le voy a vender un inmueble, vale 1 millón de pesos, me va a dar ahorita a la firma 500,000 pesos y dentro de 6 meses me va a dar los otros 500,000. Discúlpenme, no se los puedo certificar porque eso ya es una compraventa formal. Y es una compraventa a plazos, pero Y compraventa. tendría yo que finalmente. retener el impuesto sobre Claro. la renta y entramos Y en cumplir otro... la formalidad de hacerlo mediante escritura Ya pública. entramos en otro lío que no vamos a comentar ahorita, porque nos vamos a enredar. Entonces, sí. Claro. Entonces, es muy distinto el certificar un documento y el ratificar contenido y firma de un documento. Sí, claro. Miren cómo vamos avanzando en el abordaje de los temas. Ya platicamos lo que es una copia certificada y la diferencia de certificar las firmas ante un notario. No hay que confundir los términos porque muchas veces las personas nos llegan a solicitar los trámites con términos equivocados y tenemos que tomarnos el tiempo de explicar y de tratar de entender qué es lo que realmente quieren.
certificar las firmas implica que la persona tiene que llegar a la notaría a firmar el documento que está presentando. Es diferente a la copia. En la copia certificada llevan un documento original, uno lo coteja, lo compulsa y le da, le imprime, digamos, como notario esa validez. En cambio, en la certificación de firmas, pues es llegar a notaría e identificarse debidamente y firmar el documento que se está presentando. No se puede hacer de otra forma. Entonces, es importante que cuando queramos certificar una firma ante notario, pues en primer lugar nos identifiquemos debidamente. No hay que minimizar el hecho de que el notario nos pida un documento de identificación y que no se lo queramos presentar o que no llevemos el documento suficiente y que por eso no quiera realizar el servicio. La realidad es que nosotros como notarios tenemos la obligación y la responsabilidad de verificar la identidad de las partes para evitar cualquier clase de suplantación. Entonces, ahí es a donde nos va guiando toda la temática, ¿cierto? En el caso de la certificación de firmas en los contratos, ¿qué otros requisitos le pides a las personas? De entrada, yo a toda la gente que entra a mi oficina, lo primero, la credencial para votar. Ya platico con el usuario de los servicios qué es lo que necesitan. Les pido constancia de domicilio, les pido, bueno, checo su CURP vía internet y según a como vea yo a la persona, pues le pido más documentos. Claro, sí. Y hay veces que me dice, hay regreso, y se van y no regresan. Yo digo que bueno, porque algo estaba mal. Bien, algo no estaba bien. Cierto. Entonces, identificarse debidamente es fundamental y es parte de los requisitos que le vamos a pedir en notaría para realizar estos trámites. Recuerde también que nuestro correo es fe.publica.notarios@gmail.com, el teléfono en el estudio 9933-5815-96. Vamos a hacer una pausa promocional, pero después del corte vamos a profundizar acerca de este tema tan interesante y a analizar también pues todo lo que tiene que ver con la certificación notarial. Así que continúe con nosotros, esto es Fe Pública. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fe Pública, el primer programa del año, y les agradecemos que nos vean, que nos hagan llegar sus consultas y que estén con nosotros un año más. Estábamos platicando aquí fuera del aire, hay unos trámites que nos llegan mucho en la notaría, cuando nos piden certificar algunos documentos o ratificar las firmas en documentos que vienen en idioma extranjero. ¿Qué opinas, Lick, de esos trámites? ¿Qué sugieres? Ese tipo de documentos sí se puede certificar, pero lo que se tiene que hacer es al usuario de los servicios notariales decirle que se venga a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a la división de lenguas, al centro de idiomas, para que los peritos autorizados por el gobierno del estado, o no sé, el gobierno federal, que trabajan aquí en la UJAT, hagan la traducción del idioma en el que vengan a nuestro idioma, que es el español, para que el documento en el idioma que sea y ya traducido al español es el que ya como legajo se puede certificar para que ya hagan el trámite que deseen hacer, ¿no? Es que ahorita que lo comentas, pasa seguido que llegan y te dicen, oye, es que va mi hija a estudiar a Canadá, ¿no? O a Estados Unidos. Y como la figura del notariado allá es diferente al notariado latino, te dejan un espacio, ponen nada más el sello y la firma. Pero pues tú no sabes, está en otro idioma. Y aunque uno pues pueda saber inglés, no sabes para qué van a usar el documento, ¿no? Sí. O qué le quieren rellenar ahí. Claro, en los otros espacios. Así es. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi sello de sin texto. Y si yo certifico algo y nada más va al frente, le pongo dos sellos atrás sin texto para que no haya de que le ponen algo. El notario dijo, el notario no dijo nada. Porque también eso puede suceder, ¿no? Claro. Acuérdense que nosotros
como notarios no solo nos enfocamos a que usted firme y a verificar su identidad, sino también vamos más allá, revisamos el documento, vemos que sea un documento legal, que tenga sentido y que además se le pueda a usted explicar el contenido y que pueda sentirse tranquilo de qué es lo que está firmando. Entonces, esto no lo podemos hacer si el documento está en otro idioma. Para ya muchas personas el acceso al idioma inglés es pues viable, pero el que nosotros lo conozcamos no implica que estemos cumpliendo la formalidad legal. Es como si un documento viniera en chino y usted quiere firmarlo ante mí, yo no puedo asegurarle que el contenido de ese documento sea legal y sea viable. Entonces, imagínese que esté comprometiendo algo muy delicado que tengan que ver con propiedades, con personas o con, vaya usted que saber qué cosas. Entonces, el requisito se cumple por esa razón. El documento está en el idioma que es el nuestro, el español, y bueno, ya el notario le dio cuáles son los tips y a dónde acudir. ¿Y a dónde acudir? Con los buenos. A Paraíso, Tabasco. No, o sea, la hojata. Bueno, sí, ahí a la hojata. Sí. También comentábamos, Pau, lo de los menores, ¿no? Cuando quieres... Claro, autorizar, ¿no? sí, bueno, personas requieren el trámite para que un menor salga del país ante un notario, hagan una autorización en donde le permiten, si son los padres o tutores legales, la salida al menor, aunque ya existen otro tipo de tramitologías, como el formato conocido como SAM, en ocasiones piden esta documentación y pues es algo importante que usted sepa, que por favor nos pueda explicar de qué se trata. Es como cuando, por ejemplo, las quinceañeras y quinceañeros que se quieren ir a un crucero de 3 o 4 días, que los organizan en una agencia de viajes y son 30, 40, 50 chamaquitos que se van de aquí de Tabasco a pasear al crucero. Son y se los menores. lleva, sí, son quinceañeros, de 14, 15, 16 años, vamos a pensar. Entonces, en la agencia de viajes, o la agencia de viajes tiene una persona que es el promotor, yo creo, que va de responsable de esos 20, 30 chamacos que se llevan. Chaperón conocida, ¿no? La chaperona. Pues como chaperón, pero es el responsable de lo que hagan o no hagan los chamaquitos. Entonces, a mí me ha tocado el que me van a ver, me dicen, necesito que me certifiques contenido y firma, donde yo autorizo que mi hijo menor de edad vaya a tal y a tal y a tal lugar, de tal a tal fecha, y va a ir acompañado de la señora fulana de tal. Y ella es la responsable de lo que haga el niño, es responsable de subirlo al avión, de subirlo al barco, de bajarlo del barco, de subirlo al avión de regreso y traerlo y entregárselo a los papás. Entonces, y eso se lo exigen, yo creo que en la naviera, no sé para qué, no sé exactamente para qué lo usan, ¿no? Porque yo tengo entendido que aquí un papá y mamá va a gobernación, sí, a migración, también lo puede hacer. Y llenan el formato y con eso salen, pueden viajar, ¿no? Sí, claro. Y bien interesante lo que comentan porque nosotros tratamos de ser muy específicos en estos formatos, explicando quiénes son los padres que autorizan, el nombre correcto del menor, sus datos, pasaportes, fecha de salida, fecha de ingreso, porque no lo podemos dejar abierto así como claro, que se va y no vuelve, fecha de ingreso, incluso datos de los vuelos, nombre del custodio, y vaya, muchos datos importantes. Muchos detalles que son importantes y que se hacen principalmente para la protección del menor. Esa es la fundamental raíz de todo este trámite, ¿no? Aquí nos llegaron muchas preguntas y si nos puedes por favor apoyar en irlas analizando. Esta persona señala que le prestó dinero a un amigo y que firmaron un papel, pero ahora le dice que esa no es su firma. Si hubiésemos ido ante un notario, ¿qué hubiese sido diferente? Pues el que a la persona que firmó el papel se le hubiera identificado debidamente, de acuerdo a lo que nosotros hacemos en las notarías, y no podría estar negando hoy el que sí es su firma, porque
en mi caso, y yo creo que así lo hacemos casi todos, o la mayoría, yo digitalizo el INE de la persona o el documento con el que se identifica, que tiene que ser el INE o el pasaporte o la cédula vieja que teníamos antes, que tenía validez oficial como identificación, y yo lo imprimo en el documento que me firma la persona a la que me pide el servicio para ratificación de contenido y firma. Entonces, la persona que le firmó el documento, nada más entre ellos, y que yo le dice no es mi firma, pues tendrá que contratar un perito en grafoscopía y ya se le enredó la vida. Y le va a salir más caro a lo mejor que lo que quiere cobrarle. Si lo hubiera hecho ante notario, se evita todo eso y le da seguridad, Pues sí. identidad de fecha y pues de toda Todo. la información. Rally, un trámite igual que muchos abogados hacen. Oye, hacen documentos privados y van con el notario para que los ratifique. Las famosas escrituras privadas. ¿Qué opinas al respecto? Yo no certifico, nunca he certificado un documento privado que elabora un abogado. Para mí no tiene validez eso. Para mí lo que vale es la escritura pública pasada ante tu fe o ante la fe de Paola o ante la fe de cualquier notario del país. Claro. Es lo que para mí tiene validez. Lo que se hace en cualquier esquina, porque en Nacajuca, yo les hablo de Nacajuca, en Nacajuca a lo mejor el maestro de educación primaria hace años tenía su máquina mecánica y hacía el documento. Y la gente firmaba, y firmaban ante la fe del delegado municipal. Sí. Y eso pues no tiene validez. La ley no le da la facultad al delegado municipal para certificar contenido y firma. Entonces ese documento no sirve para nada. En la actualidad se sigue viendo el que hacen el documento porque ya tienen computadora y tienen impresora láser y hacen el documento y está muy bonito y lo firman ante el delegado, pues eso no tiene validez. Y si me lo llevan a mí y me dicen, certifícame contenido y firma, discúlpame, pero no se puede certificar porque esto no tiene validez. Yo tengo una escritura pública y le damos para adelante. Muy bien, pues hoy hemos analizado la certificación de firmas y documentos ante notario y como cada programa le compartiremos 5 consejos notariales para utilizar esta valiosa herramienta en su favor. Número 1. No se espere a la emergencia. Tenga una copia simple, una copia certificada de sus documentos más importantes en un lugar seguro. No espera que ocurra un desastre o un extravío para valorar sus documentos. Por eso aquí le voy a dar una recomendación adicional. Tenga algo así como un kit de emergencia legal, que sean copias certificadas de sus actas de nacimiento, de sus actas de matrimonio, de títulos profesionales y sobre todo de escrituras de su propiedad. Así, si hubiese un siniestro, como aquí en nuestro estado pasa, una inundación, estos documentos le facilitarán enormemente la recuperación y la validación de sus derechos. Además, recuerde que la copia certificada también puede prevenir el desgaste o la pérdida del documento original y podrá realizar trámites urgentes, incluso en muchos casos, presentar una copia certificada ante autoridades administrativas o instituciones privadas le permite tener resguardado su original en una caja de seguridad, evitando que se pierda, se lo roben o se deteriore por las inclemencias del tiempo. Número 2, recuerde que la identificación oficial es un requisito que no le va a admitir excepciones. A menudo las personas pueden molestarse cuando nosotros como notarios no aceptamos una licencia que no tiene valor o vigencia, o una credencial vencida, o una identificación que no tiene la formalidad o fuerza para que se certifiquen las firmas. Y usted debe entender que la identificación es la piedra angular de la seguridad jurídica de su documento y que los fedatarios tenemos una delicada misión de prevenir la suplantación de identidades. Así que si se certifica una firma con una identificación dudosa, se pueden abrir la puerta a fraudes que pueden despojar a alguien de su casa o ahorros. Así que antes de acudir a una notaría, verifique su INE, su pasaporte, que esté vigente y en buen estado.
Y si usted es extranjero, asegúrese de tener documentos migratorios en orden. La rigurosidad que tenemos los notarios no es por burocracia, es por protección. Número 3, lea antes de firmar. Mucha gente llega a notaría con miedo o pensando que solo vamos a poner un sello. Y el consejo más valioso que le puedo dar es que los notarios somos asesores imparciales y no solo nos encargamos de verificar si la firma es de usted o no, sino que nos aseguramos de que usted comprenda lo que está firmando. Así que antes de firmar o ratificar el documento, el notario le puede explicar las consecuencias de lo que está haciendo y si usted está firmando algo que le perjudica, también se le hará saber. Así que no firme un documento que le entregue un tercero, como un asesor o un constructor, sin antes pedirle al notario o especialista que le explique las cláusulas que usted no entiende. Aproveche la presencia del notario para preguntar el alcance legal de su documento. Cuarto punto, tenga cuidado con los documentos certificados por personas no autorizadas, ya que existe una creencia errónea de que cualquier persona con un sello oficial, como platicaba y explicaba perfectamente el licenciado, pues puede realizar cualquier persona, un delegado municipal o un secretario, esa función de la misma manera que lo puede hacer un notario público. Y como platicábamos ahorita, pues no, así no es. Estos documentos carecen de la protección que usted puede requerir por no provenir de la fe pública notarial. Así que cuando se trate de actos que afecten su patrimonio, asegúrese que el profesional sea un notario público titulado y en ejercicio. La fe pública, así como se llama el programa, es una delegación del Estado que garantiza que ese documento será válido aquí y en cualquier parte del mundo. Y quinto y último punto, tenga cuidado con lo digital. Las fotos o escaneos simples no son documentos legales. Si necesita presentar una prueba documental, acude a la notaría para que el profesional dé fe de lo que se ve en la copia y que ese documento sea fiel al original. Porque su tranquilidad no tiene precio, recuerde que la fe pública es el sello que transforma sus acuerdos privados en certezas legales. Siempre asesórese con su notario de confianza, seremos sus aliados en su seguridad jurídica. Pues muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos una noche más. Hoy hemos tenido el enorme gusto de platicar nuevamente con el notario Ernesto Sastre Ventre. Si ustedes quieren visitarlo o consultarlo, lo encuentran en la Notaría Pública número 3 del municipio de Nacajuca, Tabasco. Por favor, abogado, notario, compártanos sus redes, teléfonos, correo, dirección, lo que usted quiera para que la gente pueda visitarle. Mi teléfono 914-104-0000, 914-104-0070, mi correo eventre@mac.com y mis redes sociales, no me acuerdo bien de... Notaría 3. Notaría Pública 3, el Instagram. El Instagram para que lo sigan. Seguro sí. No lo recuerdo, pero... Bueno, ahí lo encontraremos. En los teléfonos, ahí está ahí. Pues muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Siempre es un gusto poder platicar contigo. Además de ser un extraordinario notario, un extraordinario abogado, pues es un muy querido amigo por todos nosotros y te agradecemos mucho que te hayas hecho el tiempo gracias, Paola. de venir con nosotros. Gracias por todo tu aprendizaje. Y pues a ustedes, esperamos que hayan disfrutado del programa como nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, que sea un excelente año, que disfruten mucho estos programas, que aprendamos juntos y gracias a todos aquellos que nos hicieron llegar sus inquietudes, sus historias. Gracias por acompañarnos y recuerden que todos los lunes a las 8 de la noche tenemos una cita aquí en Fe Pública donde buscaremos darles más y mejores soluciones. Tenemos una cita agendada. Hasta pronto. Muchas gracias. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe.